Bendiciones. Sean todos muy bendecidos y sean bienvenidos ciertamente a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, este tiempo que estamos dedicándole al estudio del Evangelio de Mateo, parte de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, y preparados una vez más para continuar en el estudio que venimos llevando, allí donde nos quedamos. Te invito a que te prepares ahí con tu Biblia abierta en el capítulo 24 de Mateo, listo ahí con algún material donde anotar y ciertamente, más que todo, siempre preparados en nuestros corazones y en nuestra mente para que la palabra de Dios nos hable y podamos cada uno de nosotros ser instruidos y vivir en la voluntad del Señor. Oramos y empezamos. Bendito Padre amado, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, gracias te damos por todas las bondades con que nos cubres cada día. Y ahora, Señor, te damos gracias por la oportunidad de conocerte más a través de tu palabra. Señor, dependemos de ti y por eso te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para comprenderla. Y sobre todo, Señor, la sabiduría y la valentía para aplicarla en cada una de las acciones de nuestra vida. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Mateo 24, 45 al 51, pasaje que comenzamos a considerar en la ocasión pasada. Vamos a continuar allí mismo donde nos quedamos, así que vamos a leer el texto nuevamente y continuamos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el texto que veníamos considerando en la ocasión pasada y habíamos quedado aquí en esta frase donde el Señor Jesús introduce la parábola que dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y habíamos ya adelantado algunas características de este siervo bueno que debe representarnos a todos nosotros, a todos los creyentes. Debemos aspirar a ser como este siervo bueno de la parábola, porque el siervo del Señor fiel y prudente se caracteriza por, mira todo lo que aquí hemos visto, alimentar a sus consiervos. Estamos tomando ahorita el ejemplo de Primera de Pedro 5, que es donde habla sobre características de aquellos siervos de Dios en la obra de Dios. Ya adelantamos, ojo, ya adelantamos en la sesión pasada que estos términos que aquí se habla del siervo de Dios se refiere a todos los creyentes, ¿ah? No se te olvide eso, todos los creyentes que fácilmente podíamos dejarnos llevar porque, el siervo es el que se sirve, el siervo es el ministro, el siervo es el pastor, y pensar que todo lo que aquí se habla tenga que ver con los que están en el liderazgo. No, toda esta advertencia que está en esta parábola es para todo creyente, para todo creyente. No se te olvide eso. Pero podemos, aprovechando la oportunidad que la parábola nos brinda, hablar de ese siervo al cual Dios le confía. Y hablamos en la ocasión pasada sobre que no debe ser un neófito, que tiene que tener tanto actitud como aptitud. Todo esto lo hablamos la vez pasada. Entonces, aprovechando lo que la parábola nos brinda como contexto, también podemos hablar de esas características de ese hombre, esa mujer de Dios que el Señor pone a cargo de un ministerio, a cargo de un grupo pequeño, a cargo de una enseñanza bíblica, a cargo de una iglesia, en fin. Y veremos en 1 Pedro 5 varias características. Primero, que debe alimentar a sus consiervos. ¿Con qué? Con la palabra. No alimentarnos
la sabiduría humana, con lo que dijo el filósofo este o el filósofo aquel, sino con la palabra. Ese es el alimento al cual debemos aspirar todo. Y por tanto, el hombre, la mujer de Dios, el ministro, el siervo que Dios pone para alimentar, ya sea en una escuela bíblica o en un ministerio del que sea o en una iglesia, debe alimentar a sus consiervos con la palabra, porque es puesto para alimentar a los que están bajo su ministración. Primera de Pedro 5:2, la primera parte dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Lo ves? Apaciente, apacentar, cuando uno habla ese verbo en el término agropecuario, es cuando se le da de comer al ganado, el darle buenos pastos, buenos alimentos. Entonces, en el término de la iglesia es darle buen alimento espiritual. Apacentar la grey de Dios, ¿oíste? Es grey de Dios. Cualquier eh, persona que está puesta bajo nuestro cuidado en la obra de Dios es de Dios, no es nuestra, no es mi iglesia, no es mi ministerio, no es mi clase, no es mi grupo pequeño, es del Señor, la grey de Dios. Entonces, cada persona que es puesta en algún puesto de servicio en la obra de Dios es para apacentar, para alimentar con la palabra, y repito, con la palabra, a esa grey que es del Señor, a ese grupo de personas. Y debe hacerlo voluntariamente, sigue diciendo el versículo 2, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Nadie debe servir al Señor por obligación, porque, ay, que me pusieron aquí a hacer esto, sino que debe nacer de nuestro corazón el deseo de servir al Señor, de bendecir a otros, de ayudar a otros, de ministrar a otros, para que ellos también crezcan en la obra de Dios. Y cuando así lo hacemos, nosotros mismos crecemos. Así que debe ser voluntario, debe nacer de nuestro corazón. Un corazón genuinamente convertido va a tener ese deseo. No lo va a sentir como una obligación, sino voluntariamente, no por fuerza, dice el texto. También sigue diciendo más características. No hacerlo por interés deshonesto, no hacerlo para ganancias secundarias. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, al final dice, no por ganancia deshonesta, no por ganancia deshonesta. Tantas cosas se han escrito y hablado, muchas hay que aceptarlo falsamente contra los siervos de Dios. Pero ciertamente ha habido casos, tristemente ha habido casos, en donde sencillamente es la ganancia material la que impulsa a algunos o la que desvía a algunos. Comienzan fielmente sirviendo al Señor porque tienen la fe, el deseo de servir al Señor, y en algún momento la tentación que viene a sus vidas desde el punto de vista material los hace desviarse, los hace caer. Entonces, el siervo de Dios, la sierva de Dios, no debe servir al Señor, no debe ministrar a los demás por un interés, sino por servir y amar a Dios. Eso es otra característica. Adicional, dice al final del versículo 2, en Primera de Pedro 5, que debe hacerlo con diligencia. Dice, sino con ánimo pronto. Es decir, lo que hagamos para el Señor, hacerlo pronto, como dice el Señor. Es decir, que tenemos que ser diligentes en nuestro servicio, no perezosos, no procrastinadores, no dejándolo para mañana, no haciéndolo de forma remolona, como se dice popularmente, sino hacerlo con diligencia. Y adicionalmente sigue diciendo en el versículo 3 que no debe hacerlo como amos, como si fuera dueño de una finca. Dice ahí en 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como teniendo señorío, ¿lo ves? Porque ya habíamos visto en el versículo 2 que es la grey de Dios, es decir, que todas esas almas que Dios pone a nuestro cuidado le pertenecen al Señor, no a nosotros. Así que no debemos comportarnos como si fuéramos amos de ese ministerio, de ese grupo pequeño, de esa clase, de esa iglesia, de esa congregación. No hacerlo como amos. Y
enseñar con el ejemplo. Importantísimo. Primera de Pedro 5:3, la segunda parte dice, sino siendo ejemplos de la grey. Porque se puede predicar mucho con la palabra, con la boca, con la enseñanza verbal, pero más se enseña con el ejemplo. Así que en todo lo que enseñemos, seamos ejemplos. Si estamos enseñando sobre la puntualidad, seamos puntuales. Si estamos enseñando sobre la honestidad, seamos honestos. Si estamos enseñando sobre el amor, seamos amorosos. Perdonador, perdonemos. Lo que estemos enseñando, demostrémoslo en nuestra vida diaria. Si yo como médico le hablo a mi paciente de la importancia de hacer ejercicio y yo no hago ejercicio, ¿qué le estoy diciendo? Que le estoy diciendo que haga algo en lo cual yo no creo. Si yo le hablo de comer sanamente, pero él me encuentra comiendo comida chatarra y bebiendo bebidas azucaradas a más no poder y engordándome, ¿qué le estoy diciendo? Que estoy enseñándole algo en lo cual yo no creo. Por tanto, enseñamos mucho más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras. Ojo, no estoy diciendo que solamente sea puramente el ejemplo. Es que tenemos que apoyar nuestra enseñanza verbal con nuestra enseñanza de vida. Definitivamente que estas son características muy importantes para ese buen siervo y fiel y prudente, que debemos ser todos, aunque no tengamos un cargo ministerial. En lo que sirvamos en la iglesia, en lo poco o en lo mucho que Dios nos ponga, hacerlo con estas características de Primera de Pedro 5, 2 y 3. Y sigue diciendo el Señor, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Seguimos en el contexto de que el Señor está dando esta parábola en el contexto, perdonen la redundancia, de la segunda venida. No se te olvide eso, ¿no? Pero estamos aprovechando para destacar esas actitudes que tenemos que tener todos, sabiendo que el Señor, para nosotros que estamos esperando ese arrebatamiento, venir en cualquier momento. Y dijimos que velar tiene que ver con nuestra vida diaria acorde a la voluntad de Dios. Entonces, todo esto que estamos diciendo aquí tiene que ver con nuestra forma de vida hasta que el Señor venga. Entonces aquí dice el Señor Jesús que aquel siervo que esté haciendo así como Él ha explicado, será bienaventurado. El encuentro con el Señor en su regreso será motivo de gozo para el creyente fiel. Ya eso más o menos lo veníamos adelantando en la sesión pasada. Pero definitivamente aquí el Señor promete bienaventuranza para ese creyente fiel y prudente. El creyente fiel estará siempre ocupado en hacer la obra del Señor. Eso es así. Si tú tienes en tu corazón ese deseo de agradar a Dios, tú eres fiel a su voluntad, a su palabra. Obviamente no somos perfectos, pero si predomina esa actitud de amar a Dios sobre todas las cosas, de serle fiel, de agradarle a Él, seguro que vas a estar ocupado en algo de la obra del Señor, haciendo algo. Eso va a nacer en tu corazón, te lo aseguro, por parte del Espíritu Santo, cuando estás convencido que el Señor es Dios y que está por venir y tú se sientes que debes hacer su voluntad, la cual te impulsa a servirle. Definitivamente que el siervo fiel estará siempre ocupado en la obra del Señor. Y ojo que me refiero a cualquier área en la obra. No me refiero a ser pastor, misionero, evangelista. Puede ser sencillamente sirviendo en la entrada del templo. Puede ser sencillamente visitando a un enfermo para tratar de llevarle la palabra de Dios u orar por él. Puede ser sencillamente dando un consejo a otro creyente que lo necesite o alentando a alguien a seguir adelante. O, pues sí, dirigiendo un ministerio o un área de la iglesia o colaborando, participando. El creyente que está convencido y está viviendo esa fe genuina, tarde o temprano el Espíritu Santo lo va a motivar a servir en algún área, ciertamente. Y la fidelidad del cliente parte de su corazón. Es un asunto del corazón. Eso no es un asunto de que te lo tienen que imponer. Ya decíamos anteriormente, como dice en esta carta de Pedro, de Primera de Pedro capítulo 5, que debe ser voluntariamente. Eso parte del corazón. Pero, ojo, se evidencia en sus acciones. Es decir, todo parte de la voluntad, que es parte de las funciones del alma, que radica en el corazón, en el centro de nuestro ser,
Es ahí donde se gestan nuestras intenciones, ahí donde nace nuestro deseo, nuestra voluntad, que nos lleva a hacer acciones. Entonces, nadie puede ver el alma, nadie puede ver nuestra voluntad, solo el Señor. Pero eso se va a demostrar por las acciones. Por eso dice Jesús, por sus frutos los conocerán. Santiago 2:18, un pasaje muy conocido, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es un texto clarísimo. Es decir, puedo decir que tengo mucha fe, pero es muy difícil que yo pueda hacer que una persona pueda estar segura de mi fe si no me ve hacer ninguna obra. Pero si yo veo una persona que obra de acuerdo a la voluntad de Dios en su vida diaria, en el servicio en la iglesia, en su comportamiento en la comunidad, en su casa, en su trabajo, etcétera, puede ser que haya personas buenas, pero que no sean creyentes, ciertamente, pero es mucho más probable que yo pueda conocer la fe de esa persona por sus obras que solamente por sus palabras. Entonces, esa fidelidad del creyente sí es cierto que parte del corazón, de una convicción personal de querer agradar a Dios, pero se va a reconocer por sus acciones. Entonces, las obras son lo que demuestran lo que hay en nuestro corazón en este sentido. Y es que vivir haciendo la voluntad de Dios va a producir o es causa de bienaventuranza y gozo, como dice aquí el Señor, bienaventurado el siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. Va a causar bienaventuranza, porque hacer la voluntad de Dios siempre va a ser bueno, siempre va a dar gozo al que la practica. Romanos 12:2 habla de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice Romanos 12:2 que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ves? Buena, buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, es buena porque es lo correcto, por eso es bueno. Y todo lo que Dios decide es bueno. Así que si es la voluntad de Dios para nuestra vida, aunque no nos parezca, es bueno. Segundo, es agradable. Porque al principio puede ser que no te guste algunos aspectos de la voluntad de Dios para tu vida, pero verás que cuando te metas en esa corriente de la voluntad de Dios, va a ser agradable, te va a agradar. Al principio, si lo ves con ojos humanos, posiblemente no, pero muchas veces sí. El hecho es que al final comprobarás que es agradable. Y segundo, y tercero, perdón, es perfecto. Es lo que verdaderamente te conviene. Aunque al principio puede ser que algunos elementos de la voluntad de Dios no nos parezcan los mejores, pero créeme, Dios siempre tiene la razón. Así que en lugar de preocuparnos por saber cuándo regresará el Señor, debemos preocuparnos por mantenernos haciendo su obra, haciendo su voluntad. En vez de estar pensando si el 666 es esto, si el anticristo va a ser fulano, si la Almagedón va a ser esto. No, en vez de estar elaborando tanta cosa, preocupemos por vivir haciendo la voluntad de Dios, que cuando Él venga por su iglesia o cuando en el caso de la tribulación Él regrese, las personas en su momento estén viviendo en la voluntad de Dios. Es en eso en lo que nos tenemos que concentrar. Es bueno conocer la profecía, es bueno conocer todos estos elementos de advertencia, claro que sí, pero de lo que nos debemos preocupar principalmente es vivir el día a día haciendo la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, ¿ah? En todo lo que hagamos. Definitivo que sí. Ahora, podemos decir que a mayor seguridad en el regreso del Señor, mayor será nuestro esfuerzo en el servicio. Si tenemos esa seguridad, seguro que el Señor viene primeramente por su iglesia en el arrebatamiento, o más adelante en el caso del tiempo de la tribulación, pues va a venir en su segunda venida. Mientras más seguros estemos de eso, más motivados vamos a estar para servirle, porque estaremos más expectantes de querer agradarle. Así que hay como decir una relación directa, una relación directamente proporcional, que a mayor seguridad en el regreso del Señor, mayor empeño en servirle. Algunos creyentes probablemente no se consagran más en la obra del Señor, no viven más involucrados en la obra del Señor, no comparten más de su fe, no están más metidos, porque quizás todavía están que sí, que no, ¿será que será todo cierto? ¿Será que será 100% esto? Créeme, en la medida que vayas metiéndote con la palabra y que el Espíritu Santo te vaya imbuyendo de esa fe, de que Cristo viene, que puede ser esta misma noche, puede ser mañana mismo,
vas a estar más deseoso de servirle, que Él te encuentre sirviéndole con las manos en el arado, no mirando hacia atrás. Esto es así. Así que haces bien en crecer en fe en su palabra, crecer en fe en su segunda venida, en ese tiempo de arrebatamiento que vendrá, en esa seguridad de que el Señor viene. Eso te va a motivar a servirle cada día más. Ahora, la actitud con que el creyente debe esperar al Señor debe caracterizarse por dos cosas. No debe ser la temerosa ansiedad de los tesalonicenses. Si tú te recuerdas de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, 1 al 2, encontramos ahí que ellos, Pablo les tiene que hablar porque pensaban que Cristo ya había venido y se habían quedado y estaban temblorosos y temerosos. Esa temerosa ansiedad de los tesalonicenses no debe ser lo que caracterice al creyente que espera esa venida del Señor. Dice en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, os rogamos, hermanos, no os conturbéis. ¿Oyes la palabra, el verbo? No se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, no estén temerosos, nerviosos. Esa ansiedad temerosa no debe caracterizar al creyente que espera a su Señor. Tampoco debe ser la tibieza espiritual de los laodicenses. Los de la Odisea vivían en una tibieza, dice Apocalipsis 3, 15 al 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, no andar en tibieza espiritual, andar en tres y dos en el mundo y en la iglesia, que si me voy, me quedo, me voy. Esa tibieza espiritual no agrada al Señor. Así que no debe ser ni uno ni lo otro. ¿Cómo debe ser? Debe ser con la expectativa gozosa de los filipenses. La expectativa gozosa de los filipenses, que dice en Filipenses 2:20, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, con gozo, esperándole gozosos, porque el resultado de su venida va a ser causa de sumo gozo. Y también debe ser con esa fidelidad activa, no solamente intelectual, sino activa de la iglesia de Esmirna, que es muy elogiada por el Señor allá en Apocalipsis 2, 9 al 10, donde dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y más adelante en el 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y al final dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta era una iglesia que está metida en la obra y estaba soportando persecuciones, pero seguía adelante. Entonces esas son las actitudes que debemos tener con respecto a la venida del Señor, no las de temor, de como los tesalonicenses, o de tibieza como los de la Odisea, sino de gozo como los de Filipos, o de fidelidad activa como los de Esmirna. Esa debe ser nuestra actitud. Cultivemos esta actitud, caminemos en esa actitud, pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos fiel, mantener esa expectativa en el día a día para que caminemos como al Señor le agrada. Dice el Señor más, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, sobre todos sus bienes le pondrá. Es decir, que por administrar diligentemente lo que el Señor le ha confiado en esta vida, al siervo fiel se le confiará mucho más en la vida eterna. Definitivo que sí. Mateo 25, 21, un pasaje también que habla de esto, dice, en una parábola parecida, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Es reafirmado esta verdad en este otro pasaje de aquí de Mateo 24, donde se afirma que aquel que ha servido al Señor fielmente, el Señor cuando venga le pondrá sobre más. Al que mucho se le ha dado, el mucho tiene, más se le dará. Eso es una verdad bíblica. Y es que la fidelidad en el servicio al Señor, la fidelidad en la obra del Señor, siempre será reconocida y siempre será recompensada. El Señor jamás va a dejar que aquello que hemos hecho para Él sea ignorado. De tal manera que siempre será reconocido por Él. Los hombres pueden que nos ignoren, las personas pueden ser que no se den cuenta o no premien a aquella persona que se esfuerza por hacer las cosas bien, pero el Señor,
El Señor jamás deja pasar nada de lo que hagamos para Él. Génesis 39, 1 al 4 nos da un ejemplo en el caso de José, un personaje bíblico interesantísimo, que de hecho es figura del Señor Jesucristo, es tipo del Señor Jesucristo. Y en el caso de José encontramos ese premio a la fidelidad, que vemos, por ejemplo, en Génesis 39, 1 al 4. Dice allí en Génesis 39, 1 al 4, que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Se lo compró a los ismaelitas, que a su vez lo habían comprado a sus propios hermanos. Y dice el verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Halló José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es una figura de lo que va a hacer el Señor con cada uno de sus hijos, sus siervos, que sirviéndole fielmente en su casa, como hacía José en la casa de Potifar, el Señor se va a dar cuenta de esto, lo va a notar y lo va a poner en mayor responsabilidad sobre mayores cosas. Así va a ser cuando el Señor en aquel bema, en aquel tribunal de Cristo, va a premiar con aquellas coronas y aquellas reconocimientos a todos aquellos que le han servido estando aquí en la tierra. Entonces, definitivamente que podemos tener esa seguridad que todo lo que hagamos, el Señor lo va a reconocer. Por eso dice Primera a Corintios 15:58, Primera Corintios 15:58 dice el apóstol Pablo, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Lo ves? Sigue esforzándote, sigue creciendo en la obra de Dios, sabiendo que todo lo que hagas por el Señor va a tener su reconocimiento. Nada de lo que hagas por el Señor en esta tierra va a ser en vano. Aunque sea darle un poquito de agua a una persona, aunque sea orar por otra persona, aunque sea abrirle la puerta, aunque sea dar un consejo, un hombre por llorar, lo que puedas hacer, una pequeña ofrenda para sustentar la obra, lo que puedas hacer para el Señor, será reconocido. Nada es en vano, dice la palabra. Y comienza entonces la otra cara de la moneda. Dice Jesús, se refiere a la actitud de un siervo malo. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ajá, la actitud del siervo bueno ya la vimos. Aquí viene la otra cara de la moneda, la cual no debe ser nuestro caso. El segundo siervo que muestra la parábola va a enfrentar las mismas condiciones. El Señor lo pone sobre su hacienda con cuidar a los demás siervos y demás. Se va, tampoco le dice cuándo va a volver, pero le dice que va a volver. Pero entonces tiene las mismas condiciones, pero actúa de manera diferente. Aquí no hay excusa. Ah, no, pero es que a mí no me dijeron que él iba a volver. Ah, no, pero es que a mí no me dijeron que tenía que hacer. No. A los dos se les va a dar las mismas instrucciones y la misma información. Es decir, que la diferencia estuvo en la actitud de cada uno. En este caso, en el caso del segundo siervo, su actuar negligente va a partir precisamente de la actitud de su corazón. Es decir, que no son las condiciones las que determinan nuestro actuar, es nuestro corazón. Porque habrá muchos que, si usted supiera cómo yo me crié. Hay gente que se ha criado en barrios muy difíciles y son tremendos hombres y mujeres de Dios. Y hay gente que se han creado entre oropel y se han creado en las mejores condiciones y han nacido en la iglesia y hoy día sencillamente están viviendo como cualquier persona en el mundo. Entonces, todo parte del corazón, porque dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que hay en nuestro corazón determina cómo somos. Así que todo parte de nuestro corazón. Las acciones que tenemos no dependen de las circunstancias, sino de lo que deseamos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Su carácter malo entonces se va a demostrar en que condiciona su actuar a que el Señor esté presente o no. Lo veremos al continuar con la parábola. Él va a condicionar cómo actúas dependiendo de que si el Señor está presente o no.
Cuando está el Señor ausente, hace otra cosa. Si está presente, hace otra cosa. Entonces, definitivamente que no debemos depender de que haya alguien supervisándonos para hacer lo que al Señor agrada, sino hacerlo para agradarle a Él, independientemente que nadie nos vea. Vamos a detenernos aquí por hoy. Vamos a continuar en la próxima ocasión con el ejemplo del siervo malo para que evitemos sus actitudes y hasta entonces que el Señor te bendiga ricamente.